Bendiciones, familia de las naciones. Les habla el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica para continuar hablando acerca de los reyes según la Biblia, lo bueno, lo malo y lo feo, de aquellos que fueron reyes en Judá, reyes en Israel, reyes en toda la nación, los que tuvieron la oportunidad de ser emperadores, faraones, o ocuparon algún puesto de gobierno en alguna de las naciones de las cuales la Biblia nos deja registro en las crónicas de los reyes de Israel y en la palabra misma. Y hemos comenzado hablando de Salomón, el heredero del rey David, que fue un rey y gobernante sumamente importante, determinando el derrotero precisamente del pueblo de Israel en medio de su gobierno, y Salomón viene a sucederle. Veamos lo que sucede en los momentos previos a la muerte de el rey David. Y nos dice acá la escritura que David recoge algunas impresiones con sus líderes más importantes. Aleluya. Y entonces les dice, capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Si tuviéramos que ponerle nombre a esta reflexión, diríamos Salomón, el hombre que siguió la huella de su padre, el rey David. Y es que cuando uno toma la herencia y el padre muere, pues no necesariamente tienes que seguir sus huellas. Se supone, es casi un derecho legal del que entregó la herencia que sus descendientes continúen en sus caminos, especialmente en este tipo de monarquía, en donde la relación de los reyes con Dios era vital para el avance de la obra y la extensión del reino. Y David había instruido a Salomón en los caminos del Señor, en la palabra, pero bien Salomón pudo hacer lo que muchos reyes han hecho y lo que muchos gobernantes hacen en nuestras naciones. Prometen unas cosas antes de llegar al reino y después hacen todo lo que les da la regalada gana. Y este Salomón pues no lo hizo así, sino que fue lleno de una visión, la visión y la pasión con que David gobernó durante 40 años, que fue la pasión de su vida: adorar a Dios, establecer la adoración en medio del pueblo, y sobre todo fijó su meta en su política de Estado, para que juntos en la economía, en la milicia, en la educación, en la cultura, etcétera, pudieran algún día construirle a Dios una casa para que ahí fuese adorado y fuese exaltado. Y esto lo enseñó a Salomón después de una elección de Dios clara, indubitable, a través de la cual David sabía que él era el que iba a construirle la casa al Señor. Le entregó los planos, generacionalmente trabajó para esa nueva generación, para que tuviese los planos bajo revelación de Dios de cómo debería ser el santuario. Y Salomón, después de que su padre parte a la presencia del Señor, toma esos planos y comienza el proceso de la construcción, siendo joven, siendo tierno de edad, como dice David, pero firme, siguiendo la huella, las pisadas de su padre, su querido rey David. Él también quiere dejar la misma huella en el pueblo, levantarle a Dios un santuario maravilloso para adorar al Señor. Y miren ustedes lo que sucede cuando Salomón, en el capítulo 1, que fue parte de nuestra reflexión anterior, sacrifica 1000 animales delante de Dios con sus príncipes, su gente de milicia, sus jefes de familias, delante del Señor en el lugar donde está levantado el tabernáculo de Moisés en Gabaón, hasta que Dios descendiese y Dios hablara con él. Dios se manifiesta y Dios le dice que le pida lo que él quiere. Salomón, despreciando la riqueza, la fama, le pide sabiduría y ciencia para conducir los destinos de Israel. Dios se lo concede y el muchacho se enfoca en lo que se había enfocado toda su vida su padre, y va siguiendo las huellas como gobernante de otro gobernante que dejó el camino establecido. Y por eso Salomón hace un pacto con Hiram, uno de los reyes del entorno
que rodeaba a Israel, pero veamos algunas de las cosas que suceden, porque esto nos dice que el enfoque de Salomón era en función de la huella que su padre había dejado. ¿Cuántos gobernantes en nuestros países, presidentes, primeros ministros, gobernadores, alcaldes, etcétera, tiran por la borda el trabajo de otros gobernantes que les han antecedido? No porque sean malos, sino porque simple y sencillamente no congenian con su partido político, dejando a un lado los gastos, la inversión y aún hasta una visión que podría ser maravillosa para un pueblo que ha tenido a un gobernante anterior con visión, pero que ahora otro no quiere continuar en esa misma línea o añadirle a esa misma línea algo más. Quiera Dios que nos dé gobernantes que puedan entender acerca del trabajo de un gobernante que previamente ha estado con ellos y continuar esa tarea, añadiendo también obviamente las bondades de su propia gestión gubernamental. Y Salomón dice así, el capítulo 2 de Segunda de Crónicas: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Oiga, estableció una multitud de gente para trabajar arduamente, enfocados, determinados en levantarle la casa al Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y envió decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua, de los panes de la proposición. Alabado sea el nombre del Señor. Y para holocaustos, a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién soy yo, pues, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Este Salomón está claro, está enfocado, sabe para qué va a edificar la casa del Señor: para sacrificar o para que se hagan los sacrificios pertinentes que Dios había demandado por la ley, en la mañana, en la tarde, para que se queme incienso, para que se le adore, para que se le honre. Y él está muy claro, quiere edificar una casa extraordinaria según los planos que su padre le ha dado, se va a ceñir a ello, los va a respetar. Esos planos son de David, pero son la revelación de Dios a David de cómo debe ser el templo, y él está totalmente determinado. Por lo tanto, en este pasaje de la Biblia lo que vemos es el enfoque de Salomón, la determinación de Salomón, la determinación de un gobernante joven que se ciñe a los planos y a la visión que su padre, que le había antecedido en el reino, ha dejado como herencia, y él va a continuar la gran tarea. Y entonces trata de convencer a los reyes que le rodean, en este caso el rey de Tiro, Hiram, que había tenido su favor para con David, dándole maderas de cedro especial para la construcción de su morada. Ahora él quiere que le ayude con la donación de los metros cúbicos de madera que se requieren para una casa esplendorosa. Él establece quiénes van a cortar la madera, quiénes los van a cuidar mientras lo hacen, para que lo hagan bien. Y además de eso nos dice esto: Salomón le dice a Hiram: envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera,
porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Él estaba enfocado. Quería pedirle a Hiram el mejor artífice, en oro, plata, en metales, quien pudiese trabajar en la madera para que junto a sus artífices israelitas pudieran hacer una obra extraordinaria, maravillosa. Y él mismo lo dice, porque la casa que tengo que levantar es una casa grande y una casa portentosa. Pero miren qué interesante, porque él dice que es su padre David quien había preparado a estos siervos de Dios que estaban en Judá y en Jerusalén, los cuales David había preparado y había dejado como herencia a Salomón. David tomó todas las previsiones, pero mi punto aquí es recalcar qué importante es que un gobernante que continúa el trabajo de otro respete lo que debe ser respetado, camine en esa visión que le antecedió. Esto a veces los gobernantes no lo hacen, no porque no sea buena la visión, no porque no sea importante continuar con la tarea que otro comenzó, sino es para no darle créditos, es para como decimos nosotros, porque quiere echarse las flores él, porque quiere que la honra y la gloria sea para él. Pero cuando la gloria y la honra es para Dios, aleluya, como en el caso de Salomón y David, ellos iban a continuar los diseños, iban a continuar trabajando, y lo que David estableció, Salomón lo respetó de una manera impresionante. Ahora dice aquí en el capítulo 3 de Segunda de Crónicas, que cuando comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en el monte Moriah, recuerden ustedes que una de las cosas que David tenía como parte de su labor era ubicar el punto exacto donde Dios quería que se le construyese el santuario. Y el monte Moriah vino a ser el lugar exacto. Hasta el día de hoy es el lugar donde esperamos que sea levantado para el cumplimiento de las profecías finales, el tercer templo, allá en el monte Moriah, donde están ahora los restos del templo anterior, y que fue el lugar donde se dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le detuvo la mano en el monte Moriah, un lugar de grata recordación, pero también importantísimo. Salomón comenzó a edificar la casa a Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Y aquí nos dan todas las medidas, las columnas, y nos comienza a describir el escritor sagrado todo lo que Salomón edificó. Pero lo que me gusta recalcar aquí es cómo David fue el que recibió la revelación del lugar donde debía establecerse el templo. Salomón no solamente respeta los diseños o la revelación de los diseños que Dios le da a David y toma los planos y se ciña a ellos, según veremos más adelante. Además de eso, él respeta todos aquellos artífices que David había preparado y había escogido y había colocado a su disposición en Jerusalén y en Judá. Y además de eso, respeta el punto exacto donde se dice que debe edificarse el santuario, porque David había tenido una revelación de Dios. Vemos el respeto de una nueva generación de gobernantes, en el caso de Salomón, a lo bueno que había hecho su padre David como rey, profeta y gobernante. Quiera Dios que en este tiempo tengamos, reitero, gobernantes respetuosos de la labor de otros, de la buena labor de otros, porque hay muchas cosas que algunos se han empeñado en hacer en nuestros países, que lo mejor que podría sucedernos es que pasen al olvido y que nadie se acuerde de esos planes y proyectos nefastos que han venido a saquear las arcas del Estado o han venido a introducir al pueblo en ideologías y en asuntos que no son buenos, ni morales, ni son cabales para lo que es el desarrollo del comercio exterior o de la política interior económica. Que Dios nos dé gobernantes en el futuro que, como Salomón, puedan ser humildes, sencillos, aun cuando sean jóvenes, y puedan ver lo mejor que ha sido hecho
al cabo de los años por otros gobernantes y continuarlo, porque así podríamos ver en nuestros países muchas mejoras, muchos avances de lo que ya está establecido y no tendríamos que perder riqueza abundante en hacer cosas desde un inicio solo por ignorar las cosas buenas que otros han hecho. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia y que nos ayude para seguir orando por nuestros gobernantes del futuro, porque a usted y a mí nos toca elegirlos, sea en Argentina, sea en Colombia, sea en España, sea donde sea, nos tocará a nosotros la elección. Y qué bueno es conocer un poco de lo bueno de los gobernantes, de lo malo de ellos, de lo que pudieron arreglar en humillación y postración delante del Señor, porque al final de cuentas son hombres o mujeres los que van a subirse en esta silla de privilegio, y si no están controlados por el Espíritu Santo, y si la pasión de su vida no es la palabra de Dios y no es edificar el reino de Dios, sino otras cosas más, vamos a sufrir muchos atrasos y cuidado, sino muchos problemas, y no tendremos los beneficios de aquellos que vienen cuando los gobernantes honran a Dios y levantan su nombre maravilloso, como en el caso de David y como en el caso de Salomón. Continuamos con Leña para el Fuego mañana a la misma hora de hoy.